Don Hernán, haga los honores usted. Pues hombre, la gente a veces se molesta un poquito cuando el podcast lo desviamos y hablamos del tema político, pero a mí me parece que uno habla del tema o le acomodan los paquetes que hemos tenido Totalmente en las últimas alcaldías y hoy tenemos una oportunidad muy chévere para conversar pues con el concejal que más votación sacó en las últimas elecciones, Sebastián López Valencia. Y pues una de las cosas que quería, pues tenemos un montón de preguntas, pues necesitamos que nos cuenten qué fue lo que pasó, cómo quedamos desbaratados, pero también hay un ángulo que yo quería incluir y es que una de las cosas que más me preocupa, yo le vi el debate pues que le hizo pues a Juan Carlos Upegui y veía en estos días a Quintero tuiteando. Dice, ¿cómo hace uno para no interactuar con estas personas? Por lo que deberíamos hacer es multiplicarlos por 0 y no darle más visibilidad. Porque es que estos manes, como son unos hackers de atención, son unos agentes que llegan, entonces el trabajito de Quintero es llegar y tomarle una foto a una bolsa de basura a 10 días de haberse posicionado Fico y llegar y decir, no, es que esto, mire cómo está la alcaldía, yo lo tenía mejor. Pues esto no es solo soplar y hacer botellas, copiando no la frase de Bukele, además. Eso es de ayer, entonces, eso es de ayer. Sí, eso es de ayer y entonces uno dice, ¿qué estrategia nos inventamos para no darles más enganche? O sea, ¿cómo nos dedicamos a tener una conversación de verdad? Y no, pues para poder saber y entender, pues, cómo nos dejaron y para dónde vamos, pues, qué mejor sí, que los que están ahí al frente de batalla. Pues, y que nos digan realmente cuáles son los intríngulis y que no es, y como hablamos nosotros, que no es como una entrevista estilo Vicky Dávila, sino haciendo preguntas pues que se nos ocurren a nosotros. Entonces, pues ese era como el preámbulo. Ahorita sin agenda, muy esporádico lo que se nos vaya ocurriendo. Obviamente, pues la gente que sigue este podcast de pronto no sabe quién es Sebastián, entonces Sebas, de pronto una breve introducción tuya y ya sí entramos en materia y empezamos a disparar preguntas y nos vas contando, hombre, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Qué fue lo que nos dejaron y cómo podemos entonces nosotros pues compartir, generar ideas, ser verdaderos gestores de opinión, como dice Barriga del Sapo, pues, o Juan Mario Giraldo, pues, que fue uno de los episodios que más me ha gustado, pues, en ese, pues, digamos que en este ámbito, pues, de ideas. Y sobre todo, cerrando ahí, antes de que hables, Sebas, pues, para aprovechar los habitantes de Medellín siempre hemos sido muy amantes de nuestra ciudad, pero yo creo que después de estos 4 años como que se reactivó ese amor. Estamos muy sensibles y queremos estar, y hablo en primera persona, muy participativos en ayudar a llevar a la ciudad a recuperar lo perdido y que llegue al próximo nivel. Ahora sí te cedemos la palabra. Bueno, un saludo muy especial para todos. Mil gracias por la invitación, Hernán, a Lucas, a vos también, mil gracias por todo. Es muy bacano poder uno comunicarse con la ciudadanía a través de estas posibilidades, porque a veces uno lo hace o a través de sus redes sociales o a través de unos medios muy formales como pues los noticieros y realmente uno no logra como bajarle la información, digamos, al diario y al tema cotidiano de los medellinenses. Mi nombre es Sebastián López, yo soy concejal de Medellín, joven pues apasionado por este tema. Coincido la política, Hernán, con 2 objetivos fundamentales, es lo que me mueve. Creo que todo se resume en esos 2 objetivos, que es generar calidad de vida y generar desarrollo. ¿Qué significa generar calidad de vida? Que yo pueda vivir mejor en mi hogar, con mi familia, con todo lo que la humanidad ha puesto a disposición para tener una buena bienestar. Y generar desarrollo es que podamos vivir en un entorno mejor, o sea, que yo salga de mi casa y pueda tener todos los servicios que la humanidad ha puesto a disposición para poder interrelacionar entre todos nosotros y cada uno buscar su proyecto de vida como le dé la gana en libertad, con todo lo que la humanidad ha puesto a disposición. Entonces se llama calidad de vida y eso se genera desarrollo. Toda la acción política, cualquier acción política, creo que va al uno o al otro objetivo. Obviamente las acciones que se toman buscando llevar la sociedad hacia uno o el otro objetivo, pues se toman desde el sector político, que el sector político es la administración de la convivencia humana, así de sencillo, digamos, es lo que nos diferencia de una manada de animales, que son las reglas de juego para que podamos convivir cada uno poder sacar adelante su proyecto de vida dentro de unos marcos para que todos podamos convivir.
Entonces, dentro del sector político es como el rector de la sociedad, entonces, digamos, me ha apasionado mucho eso y me metí entre esas acciones de gobierno, ¿no? No solamente he estado pues acá en el Consejo de Medellín, sino que también he tenido la posibilidad de estar en otros lugares. Estuve también en la Contraloría de Medellín como director de planeación, estuve en el municipio de Sabaneta, en el municipio de Sabaneta fui secretario de gobierno, fui alcalde encargado, estuve por allá en Cornare, que es la Autoridad Ambiental del Oriente Antioqueño, me tocó manejar el caso de los hipopótamos, que enredo tan berraco, pues ahorita les cuento de eso, y también estuve en el SENA, en la Dirección General, en un programa muy bacano de fortalecimiento empresarial a las microempresas, que era muy bacano, era un equipo interdisciplinario, de una cantidad de ingenieros, yo era el único abogado, que buscábamos fortalecer pequeñas empresas, una intervención integral, y la contraprestación de las empresas era que contrataban aprendices del SENA para implementar todas esas estrategias de mejoramiento. Entonces, aquí dándole, trasladando en esta vida pública y política hace rato. Oíste, pero ¿y te has rendido? ¿Vos cuántos años tenés? Pues, Eso quiere decir, ¿cuántos años? No, yo soy come años. ¿Cuántos años me pone? No, pues, mano, usted se ve muy joven. Man. o sea, si tiene... Es que ha hecho tanto... 35 es mucho. Sí, sí, ha hecho... Es que ha hecho... Sí, pero es que ha hecho muchas cosas para como tuviera una hoja de vida de una persona de 50. ¿Cuántos años tenés? 38. 38 bueno, años. sí, No, yo le iba a decir 36, me gané un pero puesto. bueno. Y vos de Medellín, naciste en Medellín. Sí, yo nací en toda la mitad de Medellín, en la Oriental con la playa, en la Clínica Soma. Ahí nací y vivía en el enclave queda al frente de la Mota. Pero Ya. toda la niñez la viví en Carlos R. Restrepo. Yo no sé si lo conocen. Entonces, hermano, eso era una nota porque Carlos R. Restrepo era es la unidad más grande de Medellín, eran 99 bloques. Era abierta, llena de parques, de manga, de niños. Y en esa época que no pasaba nada, ahora que es que pasa de todo, uno pasé muy bueno en Carlos R. Restrepo. ¿Y estudiaste Derecho? Estudié Derecho. Estudié primero en el colegio ahí al lado del en Jorge Robledo. Darío salió de Jorge Robledo. Yo soy de Jorge Robledo y viví en Carlos E. ¿Sí? Cuando era muy pequeño. ¿Y vos robleísta de qué año? No, lo que pasa es que yo me fui a los 13 años, me fui a vivir por fuera del país, pero hasta séptimo de bachillerato estuve en Jorge Robledo. Pero, yo no soy del Jorge Robledo, pero les hice mucho la Nueva Granada, Jorge Robledo. ¿Cuándo era la Nueva Granada? Con José María Córdoba, no. Más o menos. Yo no estaba en el mismo salón, él era un poco más arriba, pero Juanes estaba ahí. Juanes. Entonces, el año que yo salí del colegio, en el 2002, fue muy especial porque una gran cantidad de personas que habían salido del colegio se volvieron muy, muy famosos. Entonces, en el 2002 estaba el presidente Uribe, robledista, teníamos el gobernador de Antioquia en esa época, que era Aníbal Gaviria, estaba Juanes en su máximo esplendor de su carrera, Santiago Botero, me acuerdo también. Santiago Botero también es robledista. El ministro de Defensa de esa época, que llamaba Jorge Alberto Uribe, el presidente del Banco de la República, Félix de Bedú. Había un piloto, a mí no me tocó, pero me dijeron que era muy famoso, de pronto ustedes que son más mayores que yo, Roberto José Guerrero. Sí, claro. Claro. También, y entonces todo ese año, pues, y ese fue el año en que yo me gradué. Entonces me fui a estudiar Derecho a la Universidad de Medellín, pero pasó una cosa muy bacana. Yo decidí que la política iba a ser mi proyecto de vida el día que eligieron a Álvaro Uribe presidente. Pero sácame de esa lista, Félix de Bedú, por favor. Sácamelo de esa lista. No merece ser robledista. No. Pues por lo menos no en esa lista, pues. No. Sí. Eso es que siempre hay ovejas negras. No falla. Pero buena camada. Qué increíble ese colegio, la camada de gente que sacó. Yo no me acuerdo de uno de los que jugaban fútbol. Había un pelado que se llamaba Martínez Chavarría, otro que se llamaba Lucas Posada, que jugaba muy, muy bien. Sí. Pero pues de mi edad, o sea, 50, o sea, vos tenés, no, pues es que aquí es cuando uno da cuenta que está viejo, Hernán. Vea. No, aquí están las que me sacó Quintero en el periodo pasado. Muy poquito, bueno, todavía queda en el mismo lugar. Sí, pero abrieron está en Colombia con la 65, pero abrieron una sede en Llano Grande también. Ahí, sí.
Así El es. colegio en esa época tenía algo muy especial, y es que recordad que casi todos los colegios en esa época, todos tenían uniforme, todos eran muy metódicos, y este era, digamos, el colegio, digamos, un poco más abierto frente al tema del desarrollo de la personalidad. Uno no tenía uniforme, era mixto, casi todos los colegios eran o masculinos o femeninos, no era tan exégetico en el tema académico, era más enfocado, digamos, en desarrollar más las potencialidades de uno. Hoy hay mucho más, colegios mucho más especializados en eso, pues yo creo que el Robledo fue pionero en eso. Por ejemplo, no le daba miedo recibir personas en esa época que eran muy, digamos, hiperactivas, que los echaban de todos los colegios. En el colegio se recibían, y nunca hubo como exclusión de nada. De verdad que el colegio fue muy bacano, el Robledo. Juanchi Martínez del Columbus terminó allá. Ah, sí, Juanchi, Y era papeleta. Los que necesitaban Ritalina, los que en otros colegios les mandaban Ritalina, los mandaba para el Jorge Robledo. Pero una de las cosas bacanas del Jorge Robledo es que pues todos los que salieron de allá siguen siendo, o sea, se creó una cofradía y siguen siendo muy buenos amigos. Entonces yo creo que es parte del síntoma o del efecto, pues donde pues digamos que no necesitaban ser los más aplicados, pero sí desarrollaban pues unos lazos pues de amistad, que finalmente pues es lo que uno termina, esa es su cuenta de ahorros en el futuro de las personas, los amigos que crean en la infancia, en la universidad, en el colegio, y entonces ahí es como empieza uno a hacer cosas. Pero entonces ahorita ya sí pues entremos en materia. Estábamos hablando de las canas que te sacaron, porque aquí nosotros sufrimos de diferentes síntomas. Entonces, cuando Lucas uno lo ve tuiteando sobre política, se le siente la angustia. Cuando Darío empieza a hablar de política, y se le nota que está ofuscado. Y yo cuando empiezo a hablar, que debería no engancharme en eso, se le siente a uno la frustración. Entonces, frustración, angustia, ofuscados, explicarnos por qué nosotros, pues que pues yo estoy retomando vivir en Medellín, Lucas es de Medellín, Darío vive en Medellín, pero pues Lucas vive por fuera, pero es de Medellín, porque ese sentimiento de personas pues que se conocen es tan común. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Que todos nos empezamos a manifestar así. Pues una de las pruebas de la manifestación fue la votación que tuvimos en octubre, pero seguimos con estos agentes. O sea, yo quisiera de alguna forma que me activaran community notes para que cada vez que Quintero, Upegui hablan o escriben algo, decir, mire, esto es falso, por favor, silenciémoslo con conocimiento, con datos de verdad. Pero es que para mí es como un duende que tira cascaritas y banano, y ese es su juego. Explícanos por qué fue lo que nos pasó, que tenemos estos sentimientos tan encontrados pues, y muy diversos. Bueno, yo creo que la política la tenemos que simplificar, porque parte de la desconexión de la sociedad con la política es que la volvimos un ladrillo, la volvimos muy técnica, y digamos las personas que están ajenas a este medio están preocupadas por su metro cuadrado. Les parece muy aburrido el tema político, entonces simplemente se desentiende. Y como todos los días son problemas, peleas, la gente dice, qué pereza ese tema, me desentiendo, y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo ahora, la política, lo que se decía en el tema político nos afecta a todos. ¿Qué pasó en Medellín? Recuerden que yo les dije que el objetivo de la política son dos: cómo se genera calidad de vida y cómo se genera desarrollo. Cómo puede vivir uno mejor y cómo puede vivir en un entorno mejor. El camino es el gran debate que se genera. Entonces, uno se pone a pensar, hombre, es que Petro se levanta pensando en que me voy a tirar este país. No, yo creo que no. Lo que pasa es que Petro tiene una visión de la calidad de vida y el desarrollo que se ha demostrado a nivel mundial que esos caminos no han funcionado, que no han ni generado ni desarrollo, no han generado ni calidad de vida, sino que terminan generando todo lo contrario. Entonces, aquí la primera batalla que nosotros estamos perdiendo, que yo creo que es lo que, digamos, le genera mucho a Lucas, es que los que, digamos, hemos analizado lo que ha sucedido en otros países con lo que se está implementando en Colombia, sabemos que no va a llevar ni a que podamos vivir mejor, ni que podamos vivir en un entorno mejor. Entonces, la primera batalla que estamos dando es, digamos, la ideológica y la programática, porque los principios que han llevado a las ciudades y a países a volverse más prósperos, más ricos, y que impregnan a toda la sociedad, son los que se manejan con 4 principios. Primero, toda la libertad económica que se pueda. Permítale a una ciudad y a un país comerciar
todo lo que pueda. En la medida que usted le permita eso, el país va generando riqueza y el mismo mercado se va encargando de distribuir, y cuando no, hay otro principio fundamental que es el apoyo social a las personas que requieren ese apoyo, pero no la ancla a la situación que le generó el apoyo, porque los seres humanos también tienen unas cosas que no son muy positivas, y es que el ser humano es capaz de acostumbrarse a la pobreza, a la miseria y a la pereza. Entonces, apoyemos, claro que sí, pero venga, salga de esa situación, parcero. Venga, salga adelante y venga, métase en el círculo virtuoso para que saque adelante su proyecto de vida. Entonces, la primera batalla es que lamentablemente hoy nos están gobernando unos principios políticos que lo que han generado es miseria y pobreza por donde han pasado. El otro principio es toda la educación que sea posible, pero entre más estatismo haya, entre más entra el Estado, menos libertad tenemos. Y el Estado ha demostrado, primero, que no es buen empresario. Lamentablemente, esa ideología de, digamos, de ser benefactor asistencialista, de que venga yo lo sostengo porque sí, porque el Estado y la sociedad te ha oprimido toda la vida y venga yo le doy algo para que viva en miseria, tampoco ha sacado un país adelante. Entonces, esa es la primera batalla que tenemos que dar. Y la otra que teníamos que dar, que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia, ni en nuestros principios, ni en los de ellos, es la corrupción. Entonces, el problema de Medellín era doble, era político y era de corrupción. ¿Por qué político? Pues porque ellos vinieron a implementar esos principios que no han funcionado en ninguna parte del mundo y querían, digamos, desbaratar la estructura política de la ciudad y la estructura social de toda la ciudad para poder ellos seguir implementando su ideología política. Entonces, yo quiero ir haciendo un paréntesis, porque esos principios políticos se aumentaron debido a una razón muy sencilla. Tenemos todas estas redes sociales que están magnificando esos sentimientos. Entonces tenemos Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y las redes sociales simplemente por evolución del ser humano, por antropología, por la condición humana, nosotros estamos diseñados a prestarle mayor atención a las señales malas, porque simplemente es un legado de la supervivencia. Cuando usted está en una cueva y viene un tigre, usted oye el rugido. Y cuando estas personas que se aprovechan del mensaje dicen, oh, es que esto está mal, es que Uribe de X cosa, es que empiezan a utilizar un montón de palabras que empiezan a desviar la atención y consumen, digamos que ese instinto primario de las personas, y empiezan así a masajear el mensaje. Si no tuviéramos redes sociales, yo creo que nunca hubiera existido este gobierno que tuvimos en los últimos años. Tienes absolutamente toda la razón. Hoy las personas votan más por emoción que por la razón. Votan más por el sentimiento que por el argumento. Y se lo voy a demostrar con la anterior elección presidencial, con 3 precandidatos. ¿Qué emoción vendía Petro? El cambio, pues una emoción de cambio, de que todo está mal y, pucha, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer el odio a los ricos, odio a las empresas, correcto. Todo eso. Victimización, todo eso. ¿Qué vendía Rodolfo Hernández? Rabia. ¿Rabia sí. a quién? A los corruptos, ¿cierto? ¿Y qué vendía, por ejemplo, Fajardo? Esperanza. Eso, como tú bien lo decías. Educación, esperanza. Esperanza, el sentimiento. Entonces, como tú bien lo dices, Petro vendiendo odio y Rodolfo Hernández vendiendo rabia, que son 2, digamos, sentimientos humanos milenarios, y el otro vendiendo esperanza, que es un sentimiento muy nuevo en el ser humano. Yo creo que no tiene más de 500 años, pues realmente eso se arraiga más dentro del ser humano y reacciona mucho más a lo que estás diciendo. Por eso, lamentablemente, las personas que terminan haciendo política emocional en sentimientos negativos muchas veces terminan teniendo unos resultados electorales mucho más efectivos que los que generan esas emociones. Y eso que acabas de decir, política emocional de los sentimientos negativos, básicamente uno ahí mismo asocia Quintero Upegui. Exacto. Y también, hablemos de eso utilizado con la tecnología, las redes sociales. No, pues es una bomba. Por ejemplo, Medellín, ¿con qué sentimiento votó el 29 de octubre? Yo creo que mucha rabia también. ¿A quién? Pero también como recuperar el orden, eliminar ese cabo atrás. Una mezcla entre mucha rabia, frustración
por la corrupción que hubo en Medellín, por la destrucción de los programas, de las instituciones, de cómo rompieron la unidad de la ciudad. Eso generó mucha rabia contra Daniel Quintero y contra la administración, y se mezcló un sentimiento de esperanza que encarnaba Federico, que Federico era la esperanza para poder combatir toda esta rabia de todo lo que generó este señor Daniel Quintero. Entonces, hoy las personas votan mucho más es por sentimientos, porque si tú te vas a decirle a las personas, ven, tú leíste el programa de gobierno de tal y tal candidato, lamentablemente el 5% no lo hizo. Entonces, uno cómo logra poder estos principios que sabemos que son los que generan calidad de vida y desarrollo, y cómo hacemos que las personas y la sociedad entiendan que el camino político más indicado es eso. Es que miren, Colombia hace 200 años que empezó como nación, más del 99% de la población vivía en la miseria. En 1819 el 99% de la gente vivía en la miseria. Antes de pandemia, el 24% de la población en Colombia vivía en la pobreza. Nosotros en 200 años logramos sacar el 76% de la población de la pobreza. Y eso que en esa época, en 1819, yo no sé, pueden haber 500.000 habitantes en todo Colombia, hoy somos 50 millones. Entonces, esos cuentos en que Colombia ha sido un país fracasado, que no ha venido mejorando, eso es mentiras del 2002 hacia acá, porque sí veníamos cada año hacia abajo, pero del 2002 hacia acá, todos estos indicadores han demostrado que Colombia ha venido creciendo en educación, en empleo, en empresa, en riqueza, y nosotros teníamos que mantener ese tema. Entonces, ahí es donde, qué pena la interrupción, pero es ahí donde, y Hernán lo dice claramente, y es el fenómeno de las redes sociales, y es que arrancaron con una narrativa a vender los falsos positivos, o sea, se enfocaron en lo negativo, en el amarillismo, en lo malo, porque como le digo yo, como siempre digo yo, usted tiene empresa, sí, ¿cuántos empleados tiene? 100. ¿A usted le han robado? ¿En su empresa le han robado? Y yo no conozco ningún empresario que no le hayan robado en su empresa. Entonces, si eso es uno, entonces obviamente un presidente solo, pues la corrupción va a seguir existiendo, pero mientras el país vaya avanzando y vaya avanzando positivamente y vaya bajando la pobreza, y ahí están los indicadores y los marcadores y los datos, lo que pasa es que la gente ya no cree en los datos, la gente cree que los gobiernos, o sea, que el gobierno de Uribe fue malo, punto. Y los datos que dan no existen, no son reales. Lucas tiene toda la razón. Hoy la política se está haciendo, hay una vieja izquierda y hay una nueva izquierda, hay una vieja derecha y hay una nueva derecha. La vieja izquierda era ese discurso medio comunista, trasnochado, socialista, de odio de clases. Digamos que eso era la vieja izquierda. Y la vieja derecha era la que se pegaba netamente de los datos y de la seguridad. Esos dos esquemas por las redes sociales cambiaron, porque hoy las personas por redes sociales se mueven por sentimientos y emociones. Hoy la política se hace a través de relatos y narrativas. Hoy la nueva izquierda, ¿cómo funciona? Funciona con una narrativa de victimización, buscando una dictadura de unas minorías sobre la mayoría de la sociedad. ¿Listo? Y entonces usted ve la vieja izquierda, usted ve a Petro, y la nueva izquierda es el discurso de Francia Márquez. También en la derecha hay digamos, una nueva narrativa que es la defensa de las libertades. Como desde la defensa de la libertad, vos incluso podés ir en contravía del consumo de estupefacientes. ¿Cómo así? Sí, es que dicen que el consumo de estupefacientes es el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de la persona. No, al contrario. El consumo de estupefacientes y el consumo de drogas atenta contra la autonomía de tu voluntad y te quita tu libertad. Por eso nosotros no podemos acompañar algo que te quite tu libertad. Desde el discurso de la libertad se puede hablar de la libertad económica, de la seguridad y la autoridad, de la educación y del apoyo social, que no te ancla a la situación que te generó el apoyo. Entonces, lamentablemente en el tema de redes sociales se han tenido que ver unos liderazgos muy histriónicos, que inclusive rayan con la ridiculez para poder vender estas ideas. Entonces uno, por ejemplo, ve sobre toda esta nueva derecha, uno ve, por ejemplo, un Milei que se vuelve un personaje muy estrafalario. Uno ve a un Trump que también se vuelve un personaje muy estrafalario, se vuelven con unas posiciones también muy radicales. Bolsonaro también se vuelve muy estrafalario, y la oposición se encarga también de volverlo estrafalario. Y también ve uno nuevas figuras, por ejemplo, como Bukele, ¿no? ¿Cierto? Que se tienen que volver muy narrativos, se tienen que volver muy visuales,
y digamos muy sencillos en su comunicación para poder conectar. Si usted se da cuenta, ninguno de todos esos personajes que viven tan conectados con su país, ninguno se maneja con datos. Todos se manejan con el relato con el cual la persona se identifica. Entonces, obviamente, toda esa forma ha cambiado y uno tiene que entenderla y por eso nosotros bajamos la batalla también a ese nivel narrativo. Y eso es otra cosa, pues que lo estás describiendo súper bien y una de las cosas que mucha gente, digamos que la política de antaño desconoce, es simplemente cómo se comportan los cohortes. Entonces cohortes quiere decir grupo de personas. Entonces el grupo de los 20 a los 40 es un cohorte y el grupo de los 40 a los 60 es un segundo cohorte. Si el de los 20 a los 40 es el moderno y están en todas estas redes sociales, ese cohorte está más receptivo a más transferencia de bytes. Hablemos simplemente de bytes. Ese cohorte tiene más recepción a transferencia de bytes y reproduce más contenido. Entonces son más influenciables que el cohorte de los 40 a los 60, que simplemente se está leyendo el articulito. Entonces, a mayor distancia o mayor edad, aunque sean las personas adultas las que más votan, es a los que menos fácil se les llegan. Por eso es que uno llegaría a arrancar con ese discurso de universidad gratis, ¿cuál es el efecto, el que, digamos, esta estrategia de el efecto cobra, pues que están pagándole a la gente para que no maten, pues lo estoy pues exagerando pues para hacer el punto. O sea, sencillamente hay que reconocer que el grupo de los 20 a los 40 es un cohorte que recibe más gigabytes, más kilobytes, lo que usted quiera, que el otro, por ende más influencial y es una masa mucho más grande. Así es, por ejemplo, digamos la población de 50 hacia adelante, o pongámosle 55 hacia adelante, digamos, aunque están ya muy metidos en el tema, digamos, de redes sociales, porque pregúntele a Lucas, yo creo que lo que más le revienta en el WhatsApp son las tías mandándole todas las noticias, que se murió yo no sé quién y resultó siendo un actor por allá y otra cosa, pero ellos ya sí tienen su formación política muy establecida y no se la dejan mover. Digamos que la población de 30 hacia 55 son más conscientes del entorno y, digamos, son más volubles de la sensación y de la emoción de masa. Estos berracos llegaron al punto que cuando ganó Petro, de que hacían sentir, por ejemplo, a Hernán culpable de que le haya ido bien en la vida por todo lo que ha trabajado. Sí, claro, que uno ya le da pena, pues, por... Sí, me ha ido muy bien, yo tengo que... Es más, todo es regalado. Tengo que armarle velocidad y decirle al otro, o sea, al que le ha ido bien trabajando y saliendo adelante lo hacen sentir mal. Y al que no ha podido salir adelante, le quitan la responsabilidad de no haber salido adelante porque Lucas, Hernando les fue muy bien y te oprimen junto a las empresas, junto al Estado. Entonces el ser humano dice, es que no fue culpa mía, no ha sido culpa mía no salir adelante, no estudiar, no salir a trabajar. Y en cambio no ha sido culpa suya y yo llego porque yo lo voy a sacar adelante. Entonces entréguele la responsabilidad al Estado de sacarme adelante. Y como les decía ahora, la gente es capaz de acomodarse a la miseria y a la pereza. Entonces eso ha sido una batalla compleja en ese tema de redes sociales, pero yo creo que afortunadamente hasta donde entró Petro, de verdad no había un grupo de políticos que sin pena empezaran a hablar del tema de las tesis que sacan adelante un país. Entonces usted lo cataloga entre derecha e izquierda, entonces usted le dice, es que usted es de derecha, y uno no me vaya a decir que es de derecha, métame en un closet. O sea, el rango de ideas que uno piensa, en las que uno se mueve, en las que uno sabe que han funcionado, se catalogan en el mundo en un sector de derecha. Lo que pasa es que dentro del tema discursivo, muchos dicen, no me catalogue de derecha, que porque entonces los de centro. Yo creo que parte de lo que hay que lograr es coherencia en lo que uno piensa. Y lo que pasa es que, digamos, no se concentra, es que yo soy de derecha, yo soy de izquierda. No, ¿cómo solucionamos los problemas? ¿Cómo solucionamos los problemas? Derecha e izquierda no es otra cosa, son unos piñones de cuánto interviene el Estado en cada uno de los asuntos. Entonces, en la economía, el Estado interviene mucho, suba el piñón. En la seguridad, el Estado interviene mucho, no tanto, entonces bájele. Bueno, en los temas sociales el Estado interviene. Entonces, con esa fórmula, ¿qué resultado le da? Se ha conocido en toda la historia económica de la humanidad que entre más interviene el Estado, la economía menos crece. Si el Estado no interviene en seguridad y brinda las condiciones necesarias para que todo el mundo haga sus actividades, es un Estado que por lo general se vuelve próspero.
un Estado que permita más las libertades del desarrollo de la personalidad, es un Estado que culturalmente, o sea, es diferente la circunstancia de cada país, usted cómo va moviendo el piñón, y como le quedó la fórmula, usted dice, uy, este es un país que es más de derecha o es más de izquierda, dependiendo de cuánto interviene el Estado en cada tema. Sebas, muy interesante. Uno te escucha con mucha atención. Voy a recapitular un poco la pregunta inicial de Hernán, que ya nos diste un panorama general de cómo está el mundo político hoy. Y hablo del mundo, porque esto no es una situación solo de Colombia. Uno ve Europa, uno ve Latinoamérica, o incluso el mismo Estados Unidos, con sus matices, están muy parecidos. Estamos como en esa misma disyuntiva. Vos quisiera que le contaras a la gente qué es el Consejo de Medellín, porque la gente no entiende muy bien qué es eso y cuál es la función del Consejo, y sobre todo, cómo arrancó Hernán, qué recibieron, qué pasó en 4 años y cómo está la ciudad hoy y qué pasó. ¿Cuáles son las calificaciones? Yo quiero las calificaciones por alguien que está en el Consejo. Bueno, ustedes saben que cada municipio o distrito tiene un alcalde, que digamos que es el gerente del municipio del distrito, y se elige un consejo distrital en el caso de Medellín, porque nosotros ya somos un distrito. El consejo no es una junta directiva en sí, porque nosotros no le ordenamos al alcalde qué hacer. Nosotros hacemos varias cosas. El primero, nosotros hacemos control político. ¿Qué es el control político? Nosotros representamos la ciudad, nosotros somos los representantes de la ciudad, como una asamblea que vigila que el gobernante esté haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros no vigilamos ni fiscalmente, porque eso lo hace la Contraloría, ni disciplinariamente, porque lo hace la Procuraduría, ni penalmente, porque lo hace la Fiscalía. Nosotros hacemos control político, o sea, que la ciudad esté saliendo adelante, ¿de acuerdo? Segundo, somos canales de comunicación entre las comunidades y la alcaldía para tratar de gestionar soluciones a esas comunidades que nos contactan para mirar cualquier problemática. Y tercero, nosotros hacemos proyectos de acuerdo. ¿Qué son los acuerdos? Los acuerdos no son unas leyes. Los acuerdos son actos administrativos donde básicamente nosotros damos como unas autorizaciones y unos lineamientos al distrito para que aprobamos el plan de desarrollo, aprobamos el presupuesto que nos presentan, hacemos políticas públicas para que la alcaldía, no solamente este gobierno, sino el resto de alcaldías que vengan, se enfoquen en tratar un problema y reglamentamos las leyes en el territorio. Eso es lo que hacen los concejales. ¿Qué recibimos? Lamentablemente, el proyecto político que acaba de terminar, el de Daniel Quintero, no llegó a implementar principios políticos. Llegaron a implementar una BACRIM, una banda criminal para desfalcar la ciudad de Medellín. ¿En dónde? En todos lados, en todas las entidades y en todas las secretarías. Hay esquemas montados de contratación para desfalcar cada secretaría y cada entidad. Oye, Sebas, si eso sí. es tan, si eso es evidente, porque alguien diría, un desprevenido diría, yo sé la respuesta, pero si eso es tan así, tan evidente, que hace el man volando todavía en Avianca y tranquilo, aunque esta mañana me llegó. Ya dijeron, ya. A mí me llegó como que ya, cierto, ya, pero ¿por qué Pero no llega la justicia? No, pero cuenten porque no he leído esto. Pero el tiempo bajo ese tuit de una imputación de la Fiscalía. Lo que pasa es que, a ver, ya vamos a otro aspecto que son las responsabilidades, porque nosotros la única sanción que podemos tomar es la sanción política que se la hicimos al secretario privado, que por primera vez en la historia de Colombia un secretario de despacho es censurado por un consejo. Cuando vos decís nosotros es el consejo, listo. El consejo de la ciudad, el consejo. Entonces, inmediatamente nosotros lo censuramos, se fue del cargo. O sea, inmediatamente. Eso fue una sanción política. Pero lastimosamente en este país, mientras la Procuraduría la sigue eligiendo el Senado de la República, mientras el Contralor lo sigue eligiendo la Cámara y el Senado, mientras el Contralor de Medellín lo sigue eligiendo el Consejo, mientras el de Antioquia lo sigue eligiendo la Asamblea, y mientras la Fiscalía tenga tanto relacionamiento con el Congreso, terminan influenciados mucho por el tema político, lamentablemente.
ellos quieren más de 250 denuncias de corrupción, muchas con pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque uno tiene la completa certeza de que es verdad, porque uno conoció quién lo hizo, uno conoció lo que le dijeron en el pasillo de la alcaldía, porque uno vio el resultado en la calle, porque uno le dijeron dónde fue el negocio, cómo fue. Una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad procesal, que uno pueda montar dentro de un proceso penal, fiscal o disciplinario para lograr sancionar un funcionario. Por ejemplo, Quintero nunca. Pero entonces yo del abogado ya hablo aquí, y yo no tengo la menor duda que sea un criminal. Es decir, porque los números son tan bestiales, o sea, los números de desfalco, los billones de billones en todo lo que uno ya conoce, que debería ser muy fácil encontrar las pruebas para montar el proceso. el caso procesal, ¿cierto? El proceso. Es un tema también, pasa también por un tema de que yo siento que Antioquia, que además somos culpables de eso, por lo que dijo Darío arriba, es que nosotros siempre fuimos como muy creídos, ¿no? Los paisas hemos sido muy creídos de lo que queremos Antioquia y nos hemos creído los mejores. Y eso también ha jugado en contra, porque como que hubo una venganza en contra Antioquia y se demoraron, no creían de todo lo que le estaba pasando a Medellín, como que se demoraron en pararle bolas los medios tradicionales, los medios bogotanos, los medios, como que eso no era con ellos, y se demoró mucho hasta que ya era totalmente, ya les tocó. Ya uno ve un montón de abanderados desde Bogotá, Luis Carlos, la misma Vicky, empezaron a pararnos bolas. ¿También pasó esto o no? Y bueno, te hice dos preguntas en una. Y es que no solamente eran ellos, imaginen que vendían entidades. Entonces, por ejemplo, Afinia, que es la empresa de empresas públicas que recibió Electricaribe, que saben que Electricaribe la pidieron a la mitad y le dieron la mitad de PM para que la administrara. Hay una denuncia en Fiscalía hace rato, saben a quién se vendió esa empresa, cuánta plata le estaban dando por año, pero aunque es la verdad, la cuestión es el tema probatorio. Entonces, lamentablemente ellos vinieron a robar hacia Medellín, pero venían con la intención de desbaratarla social y culturalmente, porque primero se querían seguir quedando con la ciudad y segundo, Medellín ha sido un bastión político de los principios generadores de calidad de vida y desarrollo en el país. Entonces, dentro de toda esta estrategia que tenía todo este sector de la izquierda progresista y petrista, que intentó esto, es si nosotros no desbaratamos la unidad política de Medellín, es muy probable que vuelvan a recuperar la presidencia de Colombia y la alcaldía, porque Medellín cuando se une es un bloque que sí, es el muro de contención y es clarísimo. Entonces Medellín tenía un modelo de gestión que permitió tener las grandes instituciones que tenemos, que Medellín fuera un modelo de gestión pública ejemplo en América, y es que Medellín trabajaba de manera articulada con las fuerzas vivas. Entonces, la alcaldía de Medellín, con los diferentes grupos políticos en sus diferencias, todos los sectores gremiales, los sectores académicos y los sectores sociales y civiles construían sobre lo construido. Todo el mundo aportaba, todo el mundo ayudaba. Entonces así se sacó adelante a Rutaen, así se sacó adelante MOVA, así se sacó adelante Linder, así se sacó adelante a Tigo Unia, EPM, al Metro, una gran cantidad de empresas que no tienen otras partes del país por esa misma sinergia. Esa misma sinergia ha logrado que Medellín entera tengamos claro cómo es que se saca una ciudad adelante y también cómo un país se saca adelante. Por eso nosotros es muy charro, desde Fajardo para acá Medellín, y por qué fue que ganó Quintero, de Fajardo para acá Medellín siempre había votado como por el alternativo, como el de centro, el bacaneado, pero el bacaneado había sido institucional y respetuoso y muy bueno. Entonces Fajardo fue un alcalde, Alonso fue un alcalde, Aníbal fue digamos, el alternativo frente a Luis Pérez, Federico fue el alternativo frente a Juan Carlos Vélez, que era el de Centro Democrático, y hasta ahí todo el mundo súper bien, y la gente creyó que Daniel Quintero era el alternativo pues a Alfredo Ramos, pero no vimos pues el lobo que había ahí metido. Pero para presidencia, si ustedes se han dado cuenta, Medellín siempre ha votado por, pues diga, derecha, pues, o sea, por
libertad económica, seguridad, educación y apoyo social que no ancle la pobreza. Medellín siempre ha optado en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a Medellín le tocó ya bajar su visión nacional otra vez al tema de Medellín, porque a retornar otra vez al principio. Afortunadamente, Federico llegó otra vez a unir la ciudad, a recuperar las instituciones, a que Medellín se vuelva a encaminar, y aquí te respondo, Hernán, a lo que me diste ahora, a recuperar la funcionalidad de la ciudad, los huecos, las lámparas, las basuras, a buen comienzo, los colegios, todo, pero esta historia negra de Medellín tiene que quedar registrada hasta el último centavo. Como hoy tenemos registrada la de Pablo Escobar, que hay que estarla mirando para no volverla a repetir, esta historia de corrupción sin límites, porque yo creo que puede ser el esquema político más corrupto de la historia de Colombia, de lejos de los hermanos Moreno Rojas, tiene que quedar registrado hasta el último ápice de corrupción para que Medellín siempre sepa, como lo decía Lucas, que por pinchados, mire lo que les pasó, sepa lo que pasó en este periodo para que nunca más volvamos a tener un alcalde ladrón en la ciudad ni una alcaldía ladrona. Por eso, hasta que se destape la última olla, tendremos que contárselo a la ciudad, Hernán, porque tiene que quedar claro en la historia qué fue lo que pasó en Medellín en el próximo periodo. Pero paralelo, seguir rescatando a Medellín y hacer oposición a Petro desde la región. A mí me parece increíble, pues para entrar un poquito en el macro y ya nos vamos en los puntuales, a mí me parece increíble que para poder asumir la presidencia de Colombia, la izquierda o digamos que estos actores hubiera que destruir una cosa que estaba bien administrada, que era Medellín. O sea, es que este era más como un virus, como una bacteria que vino a infectar a Medellín. Y esa es la cosa pues que le da a uno como grima, pues uno dice, pero ¿por qué tengo que desbaratar algo que está bien simplemente para poder llegar y escalar otro poder? Ahí vuelvo donde digo hacker de atención, es como uno de esos troles, uno de esos dioses noruegos que siempre están buscando como cagarla, me impresiona mucho. Yo lo veía tuiteando esta mañana, es que no me quieren ver en el 2026, es que esa siempre ha sido la meta y me parece increíble. Ahorita sí, pues porque ya nos vamos quedando corticos de tiempo, no sé si Lucas tenía una pregunta. Yo quiero que el resultado de las calificaciones, porque es que si a uno no le muestra las calificaciones pasadas, porque es que si no, entonces todos volvemos a la historia, a la narrativa. Entonces lo vieron en este avión de Avianca, que me parece, o sea, uno no puede creer en un político que cuando se encuentra en un altercado público, lo primero que hace es sacar el celular. Uno dice, es como si le hubieran dicho, qué papayazo el que me están dando para yo hacer videos, para subir más a mi cuenta donde tengo 1 millón de followers. O sea, uno cómo puede confiar en alguien que ese, o sea, es que es casi que vanidoso, pues, o sea, ¿cómo hace? Es vanidoso. Y yo no sé si hay registro, pero es la primera vez que renuncia un alcalde de Medellín. Renuncia. Y encima recoge, tratando como decir... Les voy a contar por qué le tocó renunciar, porque él no iba a renunciar. ¿Ustedes se acuerdan de un altercado que yo tuve con él? Sí, claro, que te dijo que te iba a dar en la que no sé qué. Claro, todos lo vimos. Una cosa, Sebastián, porque yo solo sí te lo tengo que decir antes de que nos acabe el tiempo, huevón. Yo te admiro muchísimo, porque, bueno, de hecho creo que como estaban diciendo, esos son los pequeños detalles. Yo siento que eso a vos te catapultó durísimo, ¿cierto? Y no era tu intención, tal vez, seguro, porque vos estás... Pero yo te admiro, huevón, haber tenido la capacidad, la tranquilidad de aguantarte. Yo creo que me adhiero a las palabras de Lucas. Yo soy un ser de paz. Yo soy un ser de paz menos en Twitter. Yo en Twitter soy cero pacífico, pero yo soy un tipo que siempre he sido calmado, nunca me he ido a los golpes en mi vida, ni en una cancha de fútbol, bueno, todo lo que vos querás. Pero a mí me pasa lo que a vos te pasó. Bueno, yo creo que yo me le tiro encima de mano, ¿me entendés? Porque está el odio, está la provocación de la vanidad, un provocador, del cinismo, como en el video de Avianca. Yo también me lo hubiera lanzado, huevón, porque es que el man diciendo, es que son los de primera clase en un avión que ni siquiera hay primera clase, o sea, ¿sí me entendés? O sea, donde él también va en primera clase, es la cosa más estúpida del mundo. Entonces, él le tocó renunciar porque al tratarme así, faltaban 3 meses y medio para terminar el gobierno y faltaba 1 mes y 1 semana para las elecciones. Había sucedido algo muy similar donde el alcalde de Cartagena también le había dicho la misma palabra a un concejal y la procuradora lo suspendió 3 meses de una. Entonces, cuando él ya se vio que la suspensión se venía de manera inmediata de 3 meses, él hubiera quedado suspendido, hubiera terminado suspendido su mandato. Siendo suspendido, él seguía como alcalde, entonces no podía hacer política y terminaba completamente humillado.
Entonces él dentro de su saber leal Cálculo. entender, decidió, no, yo renuncio, digo que voy a rescatar, a no dejar perder a Medellín, para renunciar. Le dejaban el alcalde, porque Petro le dejaba al alcalde. Podía hacer política y con una narrativa completamente distinta que salía a salvar a Medellín. Entonces él renunció. ¿Por qué? Porque ya lo iban a suspender 3 meses y terminaba suspendido. Entonces, digamos que por ese HP de ese altercado fue que logramos sacar a Quintero de allá. Pues no obviamente al esquema, pero sí a Quintero, que eso fue una victoria de ciudad impresionante. Es increíble y es así de atrasados que estamos, digo yo, pues, o sea, por decir hijo de puta, que yo sí lo puedo decir, usted no, por decir hijo de puta, entonces le toca renunciar. Por robar todo lo que ha robado, comprobado y no es que, eso no, porque hay que el derecho procesar, pero el hijo de puta sí lo iba a suspender en media hora. Lo de esta mañana que tengo, no sé si eso fue un chisme, no sé qué pasó, pero el tiempo publicó. No, pero el tiempo lo publicó. Lo publicó, después lo quitó, de que lo iba a imputar la fiscalía. La imputación sería por el mal manejo de la caja menor del despacho, que es una... Eso es así. Pero bueno, o sea, ya procesalmente al menos se están moviendo, porque es que no se movían para nada, o sea, es que eso era impresionante, eso era como si estuvieran empujándose unas rocas. Entonces al menos ya los órganos de control están actuando y digamos ya, a nadie en Medellín le queda la menor duda de que era un alibabato, eso era un alibabato en Medellín, eso no era una alcaldía, a nadie le queda duda, o sea, y la sanción social se está dando, no pueden salir a ningún lado. Y no se puede olvidar, ojalá, no se olvide. La sanción política ya se dio el 29. Necesitamos la sanción penal, la fiscal y la disciplinaria, para que ese tipo nunca más vuelva, porque es que en el tema uno no sabe qué pueda pasar saliendo Petro, el tema discursivo y de relato, porque uno ve a Antioquia, Medellín pensando muy claro, uno dice, pero ¿y por qué en esta parte de Colombia piensan así? Y piensan así, y que van en contravía de todo eso, y yo, por Dios, ¿y por qué en Bogotá hacen eso? ¿Y por qué Cali? Es que de verdad piensan distinto en las otras ciudades. A mí siempre me pareció patético, siendo muy paisa, el tema ese de Antioquia Federal, ¿cierto? Toda la vida, pero toda la vida, que entre otras es una de las razones por las que oigan a estos paisas y que Antioquia Federal. Pero hoy con hasta todo ahora, lo que pasa, hasta ahora uno empieza como que... Mira, yo creo que hay que avanzar, no en el tema de Antioquia Federal, porque nosotros claro que no, pero antioqueños como colombianos, pero sí hay que avanzar hacia un sistema de regiones autónomas. Total. Como el que se vive, por ejemplo, en España, que no son estados, son regiones, no tienen ningún relacionamiento internacional, no tienen canciller, pero sí tienen una autonomía económica, o sea, sociales, tienen mucha autonomía. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos completamente todo estructurado desde la nación, nuestra estructura fiscal, sistema económico, penal, de todo. Obviamente, por ejemplo, en los estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí son federados, son estados, mira que lo que es acá es un delito, acá no. Entonces, las regiones autónomas no llegan hasta allá porque hay un solo estado, hay una sola constitución, pero sí hay mucha autonomía administrativa, económica, inclusive de seguridad ciudadana, donde las regiones, de acuerdo a su idiosincrasia y su forma de ver las cosas, pueden ser completamente autónomas. Y en sus tributos, por ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo el gobernador Andrés Julián? Está proponiendo un referendo, queremos la autonomía fiscal. O sea, porque es que Antioquia le mandó el año pasado, por ejemplo, 30 billones a la nación y le devolvieron. Y solo 5 para... Entonces, ¿qué es lo que se está tratando con eso que está diciendo el gobernador? Bueno, se están recogiendo más o menos casi 80 a 100 billones entre todos los departamentos que se le envía a la nación. Y hoy se está manejando, perdón, esa no es la cifra, se está manejando una distribución. 80% de los recursos los maneja la nación y el 20% los manejan las regiones. Lo que se está buscando es equiparar que sea 50% la nación y 50% las regiones, que son los que saben realmente cuáles son sus necesidades. Con esa sola decisión, Antioquia pasaría a tener un presupuesto de 5 o 6 billones a 13, 14 billones de pesos. Usted se imagina con 14 billones lo que podríamos hacer de vías secundarias para unir el oriente con
el nordeste con el norte, o sea, unir la competitividad que podríamos generar y los problemas para evitar el hambre y generación de empleo rural, porque tenemos un problema, o sea, tenemos un problema nacional, pero tenemos un problema departamental, tenemos aquí una ciudad con una cabeza enorme que es Medellín, que ha podido medio lograr desarrollar el área metropolitana, pero un departamento muy pobre. Entonces, tampoco nos sirve un área metropolitana jalando mucho y un departamento re pobre. Entonces tenemos el mismo problema que vimos en la nación, lo tenemos aquí en Antioquia también. Entonces hay que buscar, pero yo creo que el sistema ideal para Colombia serían regiones autónomas. O sea, si nosotros pudiéramos coger una región autónoma de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el mismo Córdoba. ¿Y qué tiene que pasar para que eso suceda? Eso sí es tiene que cambiar tiene que cambiar el régimen porque nosotros somos una república unitaria y centralizada. Entonces, el régimen tiene que cambiar desde el Senado. Unitaria, no, eso tiene que ser con una reforma constitucional, yo creo que ser con una constituyente, porque somos una república unitaria, seríamos Colombia como una república, no seríamos el estado de Antioquia, el estado de Estados Unidos en un gran estado que es Colombia, sino que somos regiones autónomas. Entonces, hombre, ¿con quién se identifica en idiosincrasia, en formas de ser y pensar? Pues, hombre, uno se identifica aquí con Caldas, con Quindío, con Coama, Chocó, y saquémoslo adelante porque Chocó lo que tiene es potencial, ¿cierto? Lo que no ha podido es tener buen manejo. Y el mismo Córdoba, hay una región, está la región Caribe, está la región andina, está la región oriental, o sea, ¿cómo se logran generar unas regiones autónomas que permitan tener mucha más autonomía para desarrollar las regiones? Porque el centralismo bogotano es una vergüenza, o sea, desde la nación. Miren cómo se tiran adelante proyectos como los Panamericanos, cómo frenan proyectos como, por ejemplo, aquí estamos pelando de un hilo de que el metro de la 80 no nos lo vayan a quitar. Entonces, ha sido muy difícil ese centralismo. Wow. Sebastián, listo. Tarea dura. Tarea dura, listo. Llegas a Medellín en el nuevo, pues, en esta nueva época de consejo y de gobierno. Te encontrás no sé si es un pueblo fantasma, pero sí un despelote, un bombardeo nuclear, un Hiroshima. ¿Qué podemos esperar los habitantes de Medellín en estos 4 años, tanto del Consejo, del esfuerzo del Consejo, como de la misma alcaldía que sé que pues, conoces muy profundamente y estás cercano a Federico? Lo intuyo, pues es pura intuición. Ajá. Hay varias tareas. La primera, la que yo les decía ahora, la tarea más importante del alcalde es recuperar nuestras instituciones y nuestros programas, porque las instituciones y programas no son otra cosa que la ciudad se junta, crea un gobierno, crea unas instituciones para que beneficie a la ciudad. Y hoy por la corrupción, ni las instituciones ni los programas le están prestando un buen servicio a la ciudadanía. Esa es la tarea más importante que tiene Federico. Ahí está la seguridad, todo. Pero Federico tiene que hacer unas victorias tempranas para recuperar la confianza muy, muy rápido de los habitantes de Medellín en sus instituciones. ¿Por qué? Porque es que la Medellín, en esta batalla que hubo que dar esos 4 años, no solamente se desconectó de la alcaldía y perdió la confianza en la alcaldía, el consejo también perdió mucha confianza, porque nosotros nunca logramos tener mayoría en el consejo y el consejo le aprobaba todo. Así peleáramos muchos, algunos le logró entregar todo a Federico. Se desconectó de sus empresarios, se desconectó de sus universidades, se desconectó de sus grupos sociales más importantes, de sus grupos culturales, de sus dirigentes deportivos. ¿Cómo logramos de aquí a 100 días, máximo 150 días, volver a conectar la confianza de los habitantes de Medellín, no solamente en su alcalde, en su alcaldía, en su consejo, sino en sus fuerzas vivas? ¿Por qué? Porque así logramos otra vez sinergia, primer punto. Segundo punto, tenemos que llegar hasta la última consecuencia de lo que pasó aquí en Medellín. Mientras hacemos esto, Medellín se tiene que ir enterando de lo que pasó acá, hasta el último, porque esa historia tiene que quedar registrada para que nunca más se vuelva a repetir. Eso me parece súper importante y no dejarnos despistar, porque es que este man tiene un decálogo de argumentos y dice, recuperé Hidroituango, no, yo saqué algo, o sea, parece, ¿cómo se dice? Bisnieto. Pero no se preocupe, nosotros sabemos caminar y comer chicle a la vez. O sea, él está convencido que si uno repite una mentira varias veces se convierte en una verdad. Se convierte en verdad. Así es. Y el tercer punto, que es igual yo creo que es el más importante, es cómo desde las regiones recuperamos el país.
cómo logramos desde la capacidad regional generar una fuerza de país tal que recuperemos el país, porque aquí podemos tener, si quiere, pues revivan a Simón Bolívar y pónganlo de alcalde de Medellín para sacar a Medellín adelante si quiere, pero Petro logra implementar el sistema socialista y con el alcalde que tengamos nos vamos todos para el abismo, todos, con el alcalde que sea, y no solo Medellín, no, Antioquia y todo el país. Es que no es sino mirar al hermano al lado, y no es sino preguntar en Cuba cómo van, ni en Argentina viviendo en edificios de oro, pero sin un solo peso en la billetera, o Corea del Norte, o sea, por Pero Dios, Sebas, son ese por es, todos lados. lo acabaste de decir, y ese es como un temor que yo tengo en Medellín, en Antioquia en general, es que el daño haya sido tan grave, que el desfalco es tan grave, que la quiebra es tan grande, que no seamos capaces de recuperar, que Federico no sea capaz. No, sí vamos, sí. Vamos además Medellín para adelante. Yo le pongo que en un año tenemos completamente recuperada la alcaldía y sus programas y que esto esté funcionando bien. Que es lo importante, que estemos muy unidos, porque obviamente como la batalla es narrativa, mientras se logra recuperar las instituciones que están tan jodidas, obviamente las instituciones de un día a otro no van a prestar el servicio que antes prestaban. Entonces obviamente vamos a tener el ataque sistemático de esta gente diciendo, hombre, hay una basura por allá en un semáforo, me da un hueco, me da tal cosa. Pero ahí es donde tenemos que estar muy unidos como ciudad y digamos las personas que somos digamos tan mediáticas y digitales como nosotros cuatro, es importante que hagamos esa labor social. Yo Sí, hago la política, pero ustedes tienen que ayudar con la social, que la civil. Quiero aprovechar ese hilo, decirles a todos los que nos están escuchando, que somos ciudadanos de Medellín, la gran mayoría, así como dijo Kennedy en su momento en su discurso, no es lo que el país va a hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Qué querés y qué le pedís a nosotros los habitantes de Medellín para poder volver a recuperar esta ciudad? ¿Qué tenemos que hacer o qué esperas de nosotros? Lo más importante es que yo creo que algo positivo que salió de esto es que la gente se empezó a preocupar un poquito más allá de su metro cuadrado. Que hay que entender que en la medida que a Medellín le vaya bien, a todos en nuestro metro cuadrado nos va a ir bien. Entonces, esa conciencia de ciudad que tuvimos en este periodo para defenderla no se puede perder porque vamos a tener un buen alcalde, sino que se mantenga siempre viva. ¿Por qué? Porque eso también va a obligar a que el alcalde tenga obligatoriamente que hacer muy bien las cosas. Y adicionalmente esa unión como ciudadanos nos va a permitir generar la sinergia de región que necesitamos para poder hacer la sinergia de región con otras partes de Colombia para estar muy unidos en la recuperación política del país. El problema más grave que tenemos no es ahora en Medellín, sino en la nación. Donde este señor Petro logra implementar su sistema, nos vamos todos para el carajo. Todos. Claro. Entonces, el problema más grave es Bogotá, digamos la nación, mientras vamos recuperando aquí y se deja registro de lo que pasó en el tema de corrupción, pero para adelante vamos, muchachos. Bueno, agradezco mucho. Gracias a vos por tu tiempo. Hoy veo uno muchísimo influenciador tuitero arrepentido, y no es que digan estoy arrepentido de, pero no entendieron el daño que le hicieron a la nación, volviéndose antiuribista, volviéndose, ¿sí me entendés? Porque vos ves hoy un montón de gente, un Daniel Samper pues no puede tener más encima al señor Petro y le está dando con todo, y yo digo, gracias a Dios, pero no se acuerda del daño que hicieron. Ajá. Dándole palo a lo otro. Y aquí yo les doy el último mensaje. Yo creo que para eso lo que hay que tratar es de despersonalizar la política. Y es amigo mío. Yo porque trato de hablar de principios, porque hay mucha gente que ya tiene una predisposición. Entonces usted le habla del presidente Uribe y puede tener una predisposición, ¡pum!, se bloqueó. Usted le habla de Petro, ¡pum!, se bloqueó. Pero si usted le empieza a hablar de qué principio representa cada ideología y cuál ha resultado más, digamos, cuál ha tenido resultado a nivel mundial, cuando usted menos piensa, la persona está completamente identificada con usted. Y si al final usted le quiere hacer el chascarrillo, usted le dice, hombre, amigo mío, sos uribista y no sabías. Pero hay que volver a hablar con los principios. La política la tenemos que volver a simplificar y entender que las personas entiendan la importancia. Es que la política está hasta en el switch que tocamos en la pieza, está metida la política. Sebastián se tiene que volar, pero el gordo siempre despide con una última pregunta. ¿Qué pregunta tenés para Sebastián? Vos que estás en
Ay, Jesús. Ay, Jesús. No, el mayor logro que tengo es que Daniel Quintero me borró del Twitter. ¿Te ¿Ah, sí? bloqueó? Hasta Me vos, bloqueó. hasta vos. Sí. Ah, te bloqueó. Ah, qué maravilla. No me ha Porque bloqueado a mí. ayer- Usted porque oiga, no me ayer- ha bloqueado. Mentira, es que no es que me haya bloqueado. yo nunca Ayer lo he seguido. puso que así arrancó el desgobierno de Fico, que armó gabinete, que no sé qué, y yo le contesté, arrancó como terminó el suyo, atembao. Ah, Y ahorita María. me voy a meter y usted dice que bloqueado. No, no, yo siento que nos queda es como una desesperanza, porque si vos decís que es que a este señor no se le puede comprobar nada, entonces, pues, a mí lo que se me ocurre es que papeles quedan, o sea, firmas hay, no sé. Lo que pasa es que sacarlos a ustedes o los políticos les queda muy barraco, porque es que todos han cometido errores y todos han cometido faltas. Entonces, cuando un político acusa a otro político, ese otro político seguramente tiene razones también para demandar. Entonces, a mí es como lo que me queda más difícil de procesar, la verdad. Bueno, lo que pasa es que obviamente los políticos somos seres humanos y todos hemos metido la pata y todos nos equivocamos. Ve, yo creo que la solución es ahí, pues madre, esa no fue, nos equivocamos, pero seguimos siendo humanos. Todas las actividades de la sociedad la cometen humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente las equivocaciones de los políticos afectan a todos y eso es una realidad. Lo que uno no puede perdonar bajo ninguna circunstancia es que vengan a robarse la plata de todos. Que se equivocó, y se equivocó, pero es que es humano, bueno, retroceda y cambie la decisión. Pero, digamos, eso no le puede quitar a uno, digamos, su función como político, pues porque, bueno, me equivoqué la vez pasada, pero por haberme equivocado yo ya no me puedo quedar callado porque, o sea, entonces nos toca estar renovando políticos todo el tiempo, pues porque somos seres humanos No. y todos los que Pero- vengan pero- van a seguir metiendo la pata. A lo que hoy es que si existieran esas pruebas o si son, pues se podría juzgar a este señor, ¿cierto? Pero ¿por qué no lo hacen? Pues digo yo, o creo Pero yo. porque procesalmente pues es un camello, pero las pruebas sí existen y están en ese proceso, pues. Así es, Hernán. Hernán tiene toda la razón. Hay que esperar que procesalmente se pueda construir la verdad procesal. Ahí están en eso, uno los ve con actitud ya, con ganas, porque es que antes no la tenían ni siquiera. Uno, por ejemplo, ve a los políticos debatiendo, ¿cierto? Los ve en el Congreso y se dicen hasta Sí. misa. Y ya los ve usted en el aeropuerto y son abrazados, tomando whisky, Pero felices, políticos. Pero te contentos. voy a explicar por qué. Inclusive yo termino la sesión, se han visto los lamparazos a Juan Carlos Upegui y yo me lo encuentro y lo saludo como una persona normal, porque es que la política no tiene nada que ver con lo personal. Uno tiene que tener la capacidad de que uno tiene una batalla política con sus posiciones y con lo que ha hecho, más no con la persona. Obviamente, Pero pero finalmente todo eso comunica. Ahí no estoy Todo de eso acuerdo, comunica porque y todo una cosa- todo eso termina usted diciéndole, maricas, todos están tapados con la misma cobija. No, lo que pasa es que yo te entiendo lo que estás diciendo, pero digamos, la política yo nunca la llevo a nivel personal. Solo Pero la está llevo bien, está bien que no lo lleves a nivel administrativa y personal. posiciones. Eso es como en el fútbol. Vos en el fútbol tirás una plancha y tal, y te decís de todo y sales, te acabas del partido y vas y abrazas al compañero, pero estás dentro de un juego Sí. leal, ilegal y tal. Pero un Juan Carlos Upegui, yo no estoy de acuerdo. Yo no lo saludaría, pero porque No, es ni que la además, mano, pues. porque es que lo de él no son ideas. Lo de él no son Sí, ideas políticas, lo de él no son, ¿sí me entendés? O sea, yo entiendo tu Sí, lo respeto y entiendo. tal, pero yo no me tomaría una cerveza ni un whisky ni me Ah, daría a ver. no, ya eso es otra cosa. Ya uno no es amigo, Ya. pero digamos ya cuando encuentra una persona, pues ahí ya por fuera del escenario político, digamos ya el escenario político ahí terminó, pero uno no es amigo de ellos, pues Lo obviamente. saludas y punto, sí. Digamos Pero- es un saludo de una persona que encuentra con otra ya. Pero saludos sí, pero lo que de pronto dice el gordo y en eso estoy de acuerdo es que No, relación de amistad no hay. la rumba, pues no, es que No, este pero- fin de semana estuve en la finca con... Pero es que al final sí, todo sí. comunica y esa es la foto. Es como las fotos. Ah, que es que Sí, se sí. salió con aquel. Ah, pero eso fue una foto y no tenía ni idea quién era. Pero es la Pero es foto que le queda a cortesía. la gente. Es cortesía, porque por ejemplo son personas con las que uno sí o sí termina compartiendo mucho tiempo en un escenario político y al menos uno tiene que tener normas de cortesía, pues de volver Las a de usar. cortesía estoy de acuerdo, pues. Ey, Yo insisto, la democracia Oiga, muchachos, mata yo me este les- país. yo me- Este man se tiene que volar. Oiga, mucha gratitud, les agradezco mucho porque me encanta este espacio y A vos, de verdad que Sebastián. uno poder llegarle a todas las personas que a ustedes les llegan. Súper.
Listo, Sebas. Sebas, gracias a vos. Muchas Oiga, gracias. muchas gracias, pues, y para adelante, Hernando, y a todos. ¿Listo? Vamos con Listo, todo. Sebas. Mucha suerte. Dios los Hasta luego. bendiga. Listo. Gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego.